pues esta mañana vamos a hablar de satélites que permiten observar la Tierra, optimizar cultivos, estudiar el cambio climático o hasta gestionar mejor nuestras ciudades. Pero esto no es lo único interesante de lo que vamos a hablar hoy, es que este sector pues está cambiando a gran velocidad. Y ya no hablamos solo de grandes satélites que son caros y complejos, sino de una nueva generación pues mucho más pequeña, más ágil y más accesible. Y en este cambio, empresas como Satlantis están jugando pues un papel clave, ¿no? Desarrollando tecnología avanzada de observación de la Tierra con aplicaciones pues cada vez más presentes en nuestro día a día. Y hoy en el Gene Radio queremos entender pues cómo funcionan realmente estos sistemas, qué aplicaciones tienen, y bueno, pues para ello contamos aquí con Juan Tomás Hernani, CEO de Satlantis. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por recibirnos. Y nada, la primera pregunta es muy fácil. ¿Qué es Atlantis? Pues bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Mira, Atlantis es una empresa que nació el año 2013 en Florida como un spin-off de la universidad. El jefe del departamento de astrofísica, Rafael Guzmán, en aquel momento pues tenía un proyecto de hacer una cámara para sus temas de la astrofísica y la materia oscura, y entonces bueno, pensó que si esta cámara en vez de mirar para arriba miraba para abajo, pues podía tener unos resultados estupendos en observación. Y así empezó Atlantis en el 2013. Nos conocimos y nos pusimos de acuerdo para montar la compañía. Uh-huh. Porque bueno, como dices, observáis la Tierra, ¿no? ¿En qué consiste un poco esta observación? Bueno, pues observar la Tierra significa entender el lenguaje de la luz. Significa entender qué es lo que te cuenta la luz cuando estás ahí arriba, del reflejo y de la emisión de todo el conjunto de eventos que suceden aquí abajo, ¿no? Entonces, para eso pues hay que colocar una serie de cámaras que prestan atención a determinados aspectos de la luz. Lo más intuitivo es el visible, porque coincide con nuestro ojo, ¿no? O sea que cuando ponemos una cámara muy parecida al ojo humano, pues sacamos una especie de fotos pues más o menos parecidas a lo que nosotros vemos, solamente que a 500 kilómetros de distancia. Y hay otras zonas de la luz, como la zona infrarroja cercana, la zona infrarroja media, la zona ultravioleta, que el ojo ya no las ve, pero que también nos cuentan cosas, ¿no? A ver, todos habremos visto películas donde vemos a los marines norteamericanos aterrizar en una playa por la noche, que se ponen unas gafas ahí muy raras y son capaces de ver razonablemente, ¿no? Bueno, pues todo ese espectro es lo que intentamos capturar desde un satélite. Uh-huh. Porque claro, estas cámaras las colocáis en los satélites, ¿y dónde apuntáis? ¿Para qué pueden servir estas cámaras? Bueno, apuntamos hacia abajo, se llama apuntar a nadir, o sea que apuntamos en vertical. También podemos girarlas un poquito. Las podemos girar bastante. Cuanto más las giras, peor es la información que recibes. Pero al final puedes elegir el trozo que quieres observar, pues vamos a decir, de 1000 kilómetros de posible opción. Cuando pasas, pues eliges dónde colocas tus 10 kilómetros que quieres mirar, ¿no? Eh, y, y el tipo de aplicación pues tiene que ver pues muy fundamentalmente pues con el medio ambiente, con los cultivos, con el estado de la naturaleza, la cantidad de biomasa, la cantidad de agua retenida, la higrometría retenida pues por un determinado territorio, para prevenir incendios, por ejemplo, el avance de esas cosechas, o eventualmente pues sus enfermedades, y ver dónde podemos tener naranjos dañados y dónde los naranjos están sanos, hacer esa especie de agricultura de precisión, donde en un paso muy rápido, porque no olvidemos que los satélites pasan a 7 kilómetros por segundo, casi a 30.000 kilómetros por hora. O sea que tardan en dar una vuelta entera a la Tierra 90 minutos, hora y media. Y, y España lo recorren de norte a sur pues en aproximadamente 2 minutos. O sea que esa es la velocidad a la que vamos a satélite. Uh-huh. Y no sé en qué se diferencia estas cámaras que usáis vosotros de una cámara convencional que podemos usar aquí abajo. Bueno, los principios son parecidos, ¿no? Pero date cuenta que ahí arriba, en primer lugar, estás muy lejos. O sea que si haces una foto normal, lo que verías es, pues como a veces se nos presenta la Tierra en una foto desde la Estación Espacial Internacional, que más o menos está a esa altura. Vemos el planeta azul y verde, y lo vemos así. Para poder ver
una carretera o un campo, pues necesito hacer un zoom tremendo, ¿no? O sea que en primer lugar tengo que tener altísima resolución para llegar a obtener esa foto. Muy bien. Además tengo que sobrevivir a condiciones muy negativas. O sea, ahí arriba hay radiación que me achicharra. Hay unos ciclos térmicos de 90 minutos, que son 45 minutos al sol y 45 minutos a la noche, donde me achicharro y me muero de frío, ¿no? Es todo este ciclo cada 90 minutos. Imagínate qué les pasa a los materiales en este ciclo térmico. Además están en vacío. O sea, cuando uno está en vacío, te recordaremos la película de James Bond, pues uno explota, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo hacemos que nuestros sistemas sobrevivan en el vacío? Y todo este conjunto de elementos que se conoce muy bien, o sea, que es el entorno espacial por parte de la ingeniería se conoce bien y las soluciones que le aportan son correctas, pero todo esto nos hace que vivamos un mundo muy distinto al que podemos vivir aquí sacando una foto con el iPhone, ¿no? Y entonces la aplicación que tienen estas cámaras es tanto pues en tiempo real, ¿no? El pues conocer cómo están los cultivos, pero también un poco de prevención, ¿no? Como comentabas, pues, por ejemplo, prevenir incendios o quizá desastres naturales, ¿no? Exactamente. O sea, hay un tema clave donde si no existiera satélite no se podría hacer de otra manera, donde el satélite pasa sí o sí cada 90 minutos y donde tenemos que tener puesto un poco el foco. Lo que sí es importante es que una imagen es solamente el principio de una solución, o sea que después hay que construir todo un conjunto de, de aplicaciones que nos dan la inteligencia final para la toma de decisiones. Eso no lo da una foto. Ujú. Y bueno, también, si no me equivoco, en Atlantis os dedicáis también a la observación del universo, ¿no? También. También, No sé qué diferencias hay entre pues observar la Tierra a observar más allá. bueno, mira, hemos hecho una misión con Turquía para ver la Luna. Entonces esto nos ha implicado tener que hacer una electrónica nueva, porque la electrónica cuando estás en el espacio profundo, en Deep Space, no aquí al lado a 400 kilómetros, pues necesita sobrevivir a una radiación todavía mucho más alta, ¿no? Eh, entonces hay que hacer una cierta adaptación. Y por otro lado, efectivamente, la chispa que hizo nacerse Atlantis, que fue la materia oscura, pues ha terminado siendo una misión en la que España, por primera vez en 50 años, lidera un proyecto científico que se llama Arrakis, y Atlantis, bueno, pues capitanea este desarrollo para que esta misión, que se va a lanzar en el 2030, sea capaz de observar 100 estrellas, 100 puntos, y nos cuente cómo se mueven esos puntos para predecir cómo se comporta la materia oscura. Ujú. O sea, ¿son tecnologías muy distintas a las que se usan para la observación de la Tierra? Pues la respuesta es que no. Son tecnologías muy parecidas. O sea, de hecho, nuestra cámara ISIN 170 la estamos empleando para mirar para arriba y mirar para abajo. Tiene adaptaciones. O sea, hay unas adaptaciones necesarias, pero lo interesante, lo bonito, es que estamos en una baldosa de chotis concentrados en una tecnología que sirve para muchísimas cosas, no dispersos en astrofísica, observación, infrarrojo, etcétera, sino concentrados porque todo ese conjunto de soluciones es un core que nos permite resolver muchos problemas muy diversos. Ujú. Y entonces, como dices, pues bueno, sirve para la observación de la Tierra, también observación de estrellas. No sé qué otras aplicaciones podría tener. Bueno, pues mira, por ejemplo, la detección de metano. El metano es un gas pues tremendamente utilizado en la generación energética, también en otros elementos, pero tiene un inconveniente que es que cuando sube a la atmósfera, cuando se escapa, tiene un poder calorífico, tiene una capacidad de retención de calor que es como 80 veces peor que el CO2. O sea, es verdad que el CO2 existe mucho más que el metano, pero al final se estima que el metano es responsable de aproximadamente entre un 25% y un tercio del efecto invernadero, del calentamiento global, se debe a la presencia de metano en la atmósfera. Entonces, el satélite nos puede detectar a través de cámaras infrarrojas dónde hay emisión de metano para tomar acciones correctivas, ¿no? Ujú. Y no sé qué tipo de clientes tiene Atlantis, qué empresas o qué organizaciones pueden beneficiarse de vuestra tecnología. Mira, en general es el sector público. Es el sector público, o sea que tanto es la parte medio ambiente reguladora para
en lo que el Ministerio de Transición Ecológica llama el inventario de emisiones, o sea, tanto sólidas como líquidas como gaseosas. Ese inventario hasta ahora se construía en base a la información que te proveen los contaminadores, entre comillas, los agentes industriales, ciudades, etcétera, que presentan sus reports de contaminación, ¿no? O de emisión. Entonces, bueno, la autoridad regulatoria puede hacer como Hacienda un cotejo de si los datos son coherentes o si de repente hay un pico, hay una falta. Pero no había una medición externa masiva que pudiera contrastar esos datos, ¿no? Sino simplemente mediciones puntuales de voy a ir con un camión y voy a mirar si estos efluentes de esta industria pues están en normativa o no están. Con el satélite nos convertimos en mucho más ubicuos y con una capacidad masiva de recopilación de múltiples datos que son tremendamente fundamentales para la protección del medio ambiente. O sea, dirías que este es como el principal enfoque que tienes Atlantis, ¿no? El medio ambiente al final. Bueno, está el medio ambiente, pero también está otros servicios de seguridad ciudadana, catástrofes naturales, o sea, donde tiene que ver con los cambios, los movimientos, donde, bueno, pues podemos ver qué está pasando con los barcos en una frontera, o sea, digamos, un límite de aguas jurisdiccionales, si está habiendo pesca ilegal, si los barcos están emitiendo petróleo, o están limpiando tanques antes de entrar en puerto, todo ese movimiento de tráfico de barcos. O sea, digamos, hay un satélite del mar que tiene una problemática muy concreta. El satélite de la Tierra es más conocido y es más preciso. Y luego también tenemos el satélite del aire, porque los satélites también son observados desde satélites. O sea, cuando miramos un poco a nuestro lado, en lugar de mirar para abajo o un poquito para arriba, lo que vemos es que los 1.500 satélites que había hace 5 años se han convertido en 14.000. Por lo tanto, un dato que está cambiando a medida que conversamos y que requiere también la protección del medio ambiente espacial. Porque no sé si los satélites que lanzáis vosotros, que llevan toda esta tecnología, pues eso, qué duración tienen, si luego pues dejan restos, esta llamada basura espacial, si reentran luego en la atmósfera. Bueno, muy buena pregunta. En general, los satélites más pequeñitos, los que llamamos CubeSats, que son los 3 primeros que lanzamos, suelen durar 4 años. Entonces, bueno, no tienen propulsión, significa que viven del empujón, del pititaco que les da el cohete y se dedican a dar vueltas durante 4 años. Hay un pequeño drag, un pequeño rozamiento que hace que vayan cayendo un poquito y al cabo de 4 años, cuando reentran en la atmósfera, pues se incendian, ¿no? Si nos acordamos la misión de Artemis II que hemos visto la semana pasada, uno de los grandes miedos era la reentrada en la atmósfera, porque pues entraban a 40.000 kilómetros, empezaba a existir rozamiento y entonces pues podían llegar a temperaturas altísimas. Entonces, bueno, pues el satélite se construye para que en su entrada en la atmósfera pues desaparezca, se pulverice. Ahora los satélites un poco más grandes ya no son 4 años, sino que estamos planificando una vida de 6 que puede durar a 9, 10. Esto sí tiene propulsión, significa que a medida que se caen tiran un poquito para arriba y recuperan órbita mientras tengan combustible. Es curioso que el combustible simplemente es masa que tengo que soltar, no es energía. La energía es el sol, pero tengo que soltar una pequeña masa que puede ser agua, y entonces suelto agua para abajo y el satélite vuelve a su posición hacia arriba, ¿no? Pero con micronewtons, o sea, es un pequeño impulso de micronewtons el que hace que el satélite aguante su trayectoria. Y así pues pueden estar del orden de 6, 8, 9 años, y al final pues cuando bajan de los 400 kilómetros, empiezan a los 350, pues ya a un satélite le quedan pocas semanas. O sea, ya cuando está por debajo de 350 le quedarán quizás 2 semanas, y a partir de ese momento empieza a calentarse por la fricción, el rozamiento con la atmósfera, y termina ardiendo y desapareciendo. Bueno, pues bien, no solo atendéis a cuidar la tierra, ¿no? Sino que también vosotros estáis de alguna manera pues cuidando también el
el entorno espacial. Eso Pues es. efectivamente. Pues nada, Juan Tomás, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos acercado un poquito a vuestra tecnología y a explicarnos un poco cómo va la observación de la Tierra. Ha sido un placer, así que muchísimas gracias. Encantadísimo y vamos, encantado de podernos dirigirnos a vuestros oyentes para que todos vivamos un poco el sector del espacio, ¿no? Haría también una llamada a los chavales que están a punto de tomar decisión de qué estudiar, decirles, pensaros esto del espacio. También tenemos muchas visitas de colegios, institutos, pues para inspirarles un poco en lo bonito que es, o sea, lo inspirador que es un sector como el nuestro, en múltiples direcciones, y estas vocaciones STEM, ¿no? Que se tengan en cuenta. Y a los que están ya en la uni, pues también decirles que, pues no sé, físicos, matemáticos, ingenieros, etcétera, pues que el sector del espacio es muy interesante y que Atlantis está aquí para enseñaros qué es lo que hacemos y poder acoger proyectos de fin de carrera, formar chavales jóvenes. En este momento somos 240 personas en todo el grupo. En España tenemos 180 más o menos y tenemos como 25 chavales haciendo sus proyectos de fin de carrera. O sea que esto es una cosa que nos encanta porque nos mantiene a todos jóvenes. Bueno, pues perfecto, ahí queda ese mensaje. Así que nada, pues cuanto más ha sido un placer y que os vaya muy bien el resto de proyectos que tenéis en marcha.